Hay muchísima gente que no tiene dónde vivir. Hay muchísima gente que vive aglomerada en casitas de un 7x4, en 2 cuartos, 3 familias juntas, de 5 miembros cada uno. Sí, mi nombre es Carlos Coronado Vargas. Nací en Liberia en 1945, de padres obreros, agrícolas. Inicié la lucha en favor de las villas sin tierras desde 1975. Tomamos la finca de Los Chipelín, unas 30 personas, y luego fue creciendo, y llegó la policía, y cuando vieron de que no nos sacaron fácilmente, se fue robusteciendo más todavía. Y ahí fue creciendo el movimiento, y considero que eso fue lo que les preocupó a los terratenientes, que se unieron la Cámara de Ganaderos, todos esos sectores de dueños de fincas, y preocupados porque el movimiento estaba creciendo, ¿verdad? Y tenemos, nos organizamos, invadimos la finca Huachipelín. Eran propietarios la familia Valdioseda, una familia muy reaccionaria y muy apoyada por los sectores pudientes de la zona, y eso que realmente creó un ambiente de enfrentamientos entre la policía y nosotros, y nos desalojaron. Nos volvimos a tomar la tierra, ¿verdad? Y ya después se hablaba de la participación del movimiento Costa Rica Libre, que ya no existe, ¿verdad? Y fue más fuerte todavía las amenazas. Tuve que salir de la zona con mi familia, mi mujer, mis hijos, y mi mujer se quedó con mis padres allá en Liberia, y luego pues, tuve que venir a emigrar para la zona acá de la meseta central, ¿verdad? Y ahí fue, ¿verdad? Eso concretamente, para ubicarlo bien, había una efervescencia aquí en la meseta central, fundamentalmente en San José, por las huelgas que había en la zona, aquí en la meseta, que era con respecto a las huelgas del ICE, contra el ICE. Y ahí, pongamos, sí, abordado en un teatro, que había un acto público para la liberación de Alfaro y de bandas. Había una muchacha ahí que se acercó a mí, entonces ya le dio la dirección para que conversáramos, ¿verdad? Y resulta que resultó ser Alejandra Calderón Fournier, ¿verdad? Y era militante
de la OST, Organización Socialista de los Trabajadores, y le invitó a participar en las reuniones de la OST y poco a poco conocieron mi decisión a la lucha, ¿verdad? Ellos eran estudiantes, no tenían experiencia nada en lo agrario, ¿no? Entonces ellos me apoyaron para seguir, regresar a Guanacaste ya clandestinamente, ¿no? Entonces fuimos haciendo crecer el movimiento agrario, apoyado por la OCT y la Asociación de Marta Trejos, Fausto Gol. También no conoció nada de Fausto Amador, usted. No. Fausto Amador era hermano de Carlos Fonseca Amador, ¿verdad? Entonces, más me entusiasmó porque con Carlos sí nos conocimos muy de cerca y intercambiamos mucha ayuda y eso pues me alegró bastante y me motivó. Y entonces decidieron a que dejara el trabajo en que estaba porque tenía algunos contactos con el arquitecto de Según y en esa época fui guarda del instituto del IMSS, ¿verdad? Y ahí entonces me ofrecieron de que ellos iban a estar al preparo de mi familia. Mi familia la trasladaron para acá a San José y aquí me quedé, ¿verdad? Entonces ya no era guanacasteco, sino que ya era josefino, ¿verdad? Y fui creando un buen ambiente, una militancia del partido y ya eso, se acercaban las elecciones, ¿ya? Y me impulsaron a ser candidato presidencial de la OST y ahí ya me di a conocer a nivel nacional. Ya después, poco a poco, hubieron ya, posteriormente a eso, pues, hubo mucha división al interior de la OST. Estaba Germen, el MLP, ¿verdad? Que era un poco, no era un poco, sino bastante revolucionario comparado porque ellos tenían una línea muy vinculada con las luchas de la ciudad y ahí pues poco a poco nos fuimos separando, desapareció la Organización Socialista de los Trabajadores y seguí yo dando lucha de tierra por vivienda, ¿verdad? Tengamos la lucha por mejores condiciones de la clase obrera. Y realmente en este periodo pongamos atacado políticamente por Vanguardia Popular y todas esas corrientes que no compartían con mi posición de la lucha, porque ellos tenían una posición de colaboración de clase, como no estaba de acuerdo yo a aceptar que
había que hacer a su mujer, no convocar, sino a aliarse a sectores de la burguesía, poco a poco la pequeña burguesía, y fueron dejando de lado la lucha agraria. Entonces, lo hice, todo este movimiento, aparte, que formé, pongamos, del MRA, de la reforma agraria, y seguí, pongamos, tuve contacto con el PRT, y también estuve con ellos, pero ya muy poco, y después me seguí dando luchas de la ciudad. Me tocó que formar la toma de tierra aquí en San José. Tomamos el asentamiento, unas tierras, y creamos el asentamiento de Gloria Bejarano. Construimos el asentamiento Gloria Bejarano, que creímos que por ser del nombre de la primera dama de la República en esa época, más bien fue una lucha de lo que estábamos. Y ahí vamos a construir la Carpia, que ahora es uno de los asentamientos más grandes del país. Entonces, pero también hubieron sectores que se dividieron y crearon, entonces ya va a salir de la lucha de familia, de la parte, porque hubo grupos que se dividieron, se debilitó, pero siempre lo importante fue que quedó el asentamiento local. Y así fui participando de pequeños grupos, tomas de tierras pequeñas, ¿verdad? Y allí estuve haciendo movimientos, alianzas con el PRT, en la época de los compañeros del PRT, fuimos poco a poco, ya me fui retirando también. Formé el movimiento de la reforma agraria, el MRE, y ya comencé a trabajar solo. Era muy difícil, ¿verdad? Pero sí, yo estuve empezando pequeños asentamientos. Me quedé aquí y poco a poco se fue diluyendo el movimiento, que no tenía fuerza, ¿verdad? Estaban muy solos. Entonces, luego ya me quedé más aparte del proceso de la lucha. Y así pongamos, formamos el asentamiento Monte Alto, ¿verdad? Y ya ahí sí hubieron compañeros y compañeras que se interesaron en formar parte del centro coordinador. Ahí me presentaron aquí a Grace Serrano, una extraordinaria compañera. De ahí surgió Coco y María Socorro, no recuerdo el apellido, María Telles. Son compañeros muy valiosos que reforzaron, y así ya tenía menos problema de que el logo de la persecución se centrara en una sola persona, que ya no era solo
solo alguien que se le podía destruir al movimiento apresándolo. Y así fui demandado muchas veces, ¿verdad? Incluso me procesaron y de hecho pues casi de acuerdo a los recursos económicos no me podía defender, ¿verdad? Me pusieron una medida cautelar que no tenía que organizar grupos, porque si no entonces me daban hacían más efectiva la condena de meterme a la celda, a la cárcel, ¿verdad? Pero ya yo estaba acostumbrado, era cualquier cosa para mí, pero también tomé en cuenta de que se pierde el contacto entonces me impusieron una condena de 5 años a prueba, y ahí tuve que irme retirando poco a poco, ¿verdad? Porque realmente la gente, pongamos en Monte Alto, había mucha división, ¿verdad? Producto de que hay competencia, ¿verdad? Y esa competencia debilita mucho al movimiento, pero allí funcionamos como MAPU, Movimiento de Acción Popular Urbana, ¿verdad? Todo asentamiento que entonces MAPU era el que dirigía la lucha agraria, lucha por vivienda en la ciudad, y el MRA era el movimiento por la lucha de recuperación de tierras, pero ya para siembra y tener, pongamos, en jaque a los terratenientes. Y mucha gente se quedó con sus parcelas y se formó en un asentamiento en Bagaces, Pijique, que llaman Pijique, y también las tierras en Chipelín, todo eso fue producto de esta lucha que estaban dando. Entonces había toda una alianza entre organización en las ciudades y organización y iba muy bien, pero ya en la medida que fui demandado, la gente como que fue echando para atrás, ¿verdad? Y huyeron gente que fue formando comités, y más bien en lugar de apoyarme me atacaban. Ya llegó hasta ahí un poco el movimiento, fue bajando y desarrollando con los años, ya con una figura central que era yo, que yo fui candidato a la presidencia de la República, y más de politizar el asunto, porque me tocó que atacar fuertemente a los candidatos y a los partidos de la clase pudiente, ¿verdad? Y realmente me constituí, en cierto modo, en un peligro para un mal ejemplo, no un peligro, un mal ejemplo para los sectores que más necesitan. No que pongamos que animen a la gente a luchar, no. Todo fue ataque, pongamos, la municipalidad de Alajuelita, con el alcalde comenzaron a atacar a las figuras centrales del movimiento, pongamos Foxa, a Doña Grace,
María Telles, y que no, digamos, ellos pues no tenían dirección y yo ya no podía actuar más porque ya tenía la espada, como dicen, de Damocles encima, ¿verdad? Y ya no podía actuar, ¿no? Eso me fui retirando. Sí, el asunto es que trata de vincular que es un negocio de parte del dirigente y realmente, de hecho, que es una actitud que me gusta, porque el objetivo es que de las familias que no tienen casa propia es pongamos, que tengan un terreno, ¿verdad? Pero eso conlleva a tener que vincularse cada vez más y ser más atacado, crear, pongamos, una forma de menospreciar al trabajo que se está haciendo porque no conocen el fondo de hecho que sí, digamos, crean el estigma de que son unos ladrones, así, pues somos vividores, y realmente no, era injusto que nos trataran de esa manera. ¿Verdad? Y así, necesario, un movimiento necesario, porque la gente en forma aislada no resuelve absolutamente nada, porque no tienen valor. El problema es que cuando ya tienen un movimiento, la misma gente comienza a dividirse y a luchar por liderazgo, ¿verdad? Y eso es terrible, eso no debe ocurrir en el movimiento por la vivienda, la tierra en la zona urbana ni en la zona del campo. Porque lejos de fortalecer, el movimiento se va debilitando. Y eso, pongamos, los tribunales lo saben muy bien, ¿verdad? Comienzan a demandar, comienzan a hacer alianzas con sectores de la clase pudiente y le dan mucha más importancia a los propietarios que a la defensa de la gente que tiene necesidad. Entonces, ahí ocurre que la gente comienza a tomar otros caminos, otras rutas, y se destruye el movimiento. Pero sí, creo que la lucha es muy importante y cuesta levantar en todo este proceso. Habría que ver, intentarlo de nuevo, pero ya. Y resulta que ahora, hace como 7 años, me apareció un cáncer y tuve que retirar. Pues los médicos me dijeron de que no podía estar recibiendo emociones fuertes, ¿verdad? Sí. Dichosamente, pues por el momento, había desaparecido el cáncer, pero resulta que hace como 7 años me dijeron que había desaparecido y en el 25 volvió a reaparecer. Entonces, ahora resulta que en los primeros meses de este año ya se desaparece, pero de hecho, claro que voy a estar así, me va a tener el cáncer atacando en forma simultánea, ¿no? Sí. Y quiero terminar cantando la consigna que poníamos tantas veces en la calle.